El Señor esté con todos ustedes. Hermanos, levantemos nuestro corazón. Lectura del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús habló diciendo: estén prevenidos, porque ustedes no saben qué día vendrá su Señor. Entiéndanlo bien. Si el dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, velaría y no dejaría perforar las paredes de su casa. Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora menos pensada. ¿Cuál es entonces el servidor fiel y previsor a quien el Señor ha puesto al frente de su personal para distribuir el alimento en el momento oportuno? Feliz aquel servidor a quien su Señor al llegar encuentre ocupado en este trabajo. Les aseguro que lo hará administrador de todos sus bienes. Pero si es un mal servidor que piensa: mi Señor tardará, y se dedica a golpear a sus compañeros, a comer y a beber con los borrachos, su Señor llegará el día y la hora menos pensada y lo castigará. Entonces Él correrá la misma suerte que los hipócritas. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Palabra del Señor. Vamos así. Bueno, muy queridos hermanos en el Señor, empezamos a leer en estos días la carta del apóstol Pablo, la primera carta a los cristianos de Tesalónica. Es una carta muy profunda, como todas las de Pablo, ¿no? Obviamente, donde estamos escuchando en estos primeros capítulos cómo el apóstol hace mucho hincapié a estos cristianos a quienes él les escribe ya en la distancia. Ustedes saben que Pablo era un gran misionero, ¿no? Él era muy inquieto para que el mundo conocido en esa época conociera el Evangelio. Él, cuando se convirtió porque se encontró con Cristo o Cristo se encontró con él, su corazón se llenó del amor de Dios y él comprendió que Dios lo amaba con un amor enorme y que en él había tenido una gran misericordia, porque como ustedes saben, el apóstol Pablo, antes de ser apóstol y antes de conocer a Jesús, era un acérrimo perseguidor de los cristianos. Como fariseo fanático y preparado en las ideas y en las culturas de los fariseos, ellos odiaban al cristianismo porque consideraban que era una secta peligrosa a la ley de Dios, a la religión de los israelitas. Entonces, él realmente era un gran fanático. Pablo, si hay algo que lo caracteriza, entre otras cosas, es que era un hombre muy pasional, muy pasional. La jugaba, lo que creía él, en eso daba la vida. Y bueno, Jesús se encontró con él. Y el Señor, el Espíritu Santo, aprovechando su temperamento, porque Dios es así. Nosotros tenemos un temperamento, una forma de ser, que a veces si no está corregida o si no está un poquito, digamos, así, educada, nos puede hacer llevar malos momentos, ¿no? Es decir, a veces tenemos temperamento fuerte, un carácter fuerte, somos medio piñón fijo, que nos cuesta a veces, ¿verdad?, aceptar que el otro puede tener razón, o a veces nos creemos dueños de la verdad, cosas así muy propias de las personalidades, que no son malas ni buenas, son personalidades y cada uno tiene la suya, porque además las personalidades tienen una gran carga hereditaria, ¿no? ¿Cuántas veces decimos nosotros, ustedes que son abuelos o padres, dice, mi nieto tiene la personalidad del abuelo? Tiene ese carácter que tenía el abuelo, por así decir. Porque sí, atrás de todo eso hay una carga genética que nos va dando la personalidad. Por supuesto que es nuestra, pero que tiene un parecido con nuestros antepasados. Bueno, en el caso de Pablo habrá sido así también, ¿no? Con su familia, sus padres, y además educado como buen fariseo en una escuela muy rigurosa. Y él estaba así, era intransigente. Lo que era. Y Dios se valió de todo eso. Y se lo evangelizó. Eso es lo bueno.
Por eso las personalidades fuertes en sí no son malas, nuestra personalidad no es mala, pero tiene que estar evangelizada. ¿Qué quiere decir? Tiene que estar llena del amor de Cristo, para que entonces no se nos desvíe el hombre viejo, el hombre, por ejemplo, del mal carácter o cosa por el estilo, sino que podamos, manteniendo nuestra personalidad y nuestra forma de ser, ir sabiendo que lo más importante es el amor por el otro. Así lo quiere Jesús. Y en ese amor, con todo lo que soy y cómo soy, entregarme en Cristo por el otro. ¿Se entiende? Y eso es fundamental, ¿no? Bueno, Pablo era así. ¿Y a qué viene todo esto? Que Pablo, como buen evangelizador, después que conoció a Jesús, y con un corazón ardiente de amor por Jesús, a quien él amaba porque él decía, el Señor tuvo misericordia de mí, yo que fui un perseguidor de su gente, de sus cristianos, Él me llamó para ser ahora un cristiano más y además me confirió la potestad, la misión de ser apóstol de su evangelio, apóstol de su buena noticia. Y ay de mí si no predicara entonces el evangelio. Y bueno, y viaja mucho, Pablo es un misionero, viaja por todos lados, no solo por lo que es el territorio israelita en aquella época, sino también, miren, llega a Roma, llega a España, llega a un montón de lados también, ¿no? A tierras paganas que no conocían a Dios, Grecia, sin ir más lejos, ¿no? Y ahí habla, ahí predica, ahí anuncia. Y su fuerza, su convicción, habrá sido tan grande que tocaba los corazones y muchos se convertían. Y una vez que tenía, por la predicación, nuevos cristianos que se bautizaban y formaban parte de la comunidad, él los organizaba en iglesias, pequeñas iglesias que son comunidades. Y ahí organizaba la comunidad dejando a cargo a algunos de los cristianos del grupo de esa comunidad que era querido y respetado por la gente, ¿no? Esos eran los primeros obispos, que ayudado por los presbíteros, que eran los ancianos de la época, y que como ancianos eran personas realmente respetadas por su fe, por su vida, por sus canas y demás, ayudaban al obispo a continuar la obra de la organización y de la evangelización en esa comunidad. Pero Pablo era, como les digo, era muy cuidadoso de sus hijos. Él consideraba a los cristianos que se habían convertido a Cristo por su predicación como sus propios hijos. Los consideraba hijos a quien él mismo había engendrado en la fe. Y entonces en la distancia les va escribiendo cartas. Él se va enterando de cómo va la comunidad, de cómo va creciendo, de los problemas que va teniendo, de los desafíos nuevos en los que se va encontrando y los va aconsejando a través de sus cartas. Por eso las cartas de Pablo son tan ricas y tan abundantes, tan hermosas, tan profundas, que siguen siendo para nosotros hoy luz en nuestra vida cristiana, personal, comunitaria, y están llenas de contenido y están llenas de doctrina, ¿no? Para que nadie se desvíe. Cristo es así, el camino del Evangelio es este. No hay por qué permitir que nadie me quiera desviar de esta verdad que Cristo me reveló, que tiene como fuente el Espíritu Santo, y el Espíritu es amor, amor que se revela, el amor que nos regala dones, gracias, carismas. El Espíritu viene con todo su amor lleno de regalos para quien lo recibe. Ya lo tenemos por el bautismo y la confirmación, pero es necesario que le demos lugar a ese amor para que inunde nuestro ser y nos llene de sus dones y de sus gracias. Y así poder realmente nosotros también continuar como Pablo, porque cada cristiano es un apóstol, continuar la obra de la evangelización y contagiar a otros la alegría de la buena noticia, que quien la tiene segura, es decir, quien está convencido, realmente contagia. Pablo en caso, entre otros. Entonces, Pablo les escribe, ¿qué dicen estos primeros versículos o capítulos que venimos escuchando? Y bueno, miren, les insiste que justamente se mantengan unidos en el amor, ¿no? Que mantengan la unidad en el vínculo de la paz, porque la unidad en el amor del Espíritu Santo es característico de una comunidad cristiana, una comunidad que está unida, que se quiere, que se cuida, que rezan juntos,
que trabajan por un mismo ideal, con un corazón limpio. Esa comunidad es un signo hermoso e innegable para la sociedad. Una iglesia, una comunidad viva que está reunida y que realmente muestra a los demás amor, esa comunidad es evangelizadora porque interpela a los otros. Cuando alguien que está buscando la verdad encuentra en los cristianos alegría, unidad, que se quieren, que se cuidan y que no son como los demás, porque el cristiano marca una diferencia. Nosotros tenemos que marcar una diferencia, no porque seamos ni mejores ni superiores, no. Tenemos nuestras fallas, somos humanos, pero tenemos también algo que marca la diferencia y que es el Espíritu Santo en nosotros. Y nosotros no solo lo tenemos, sino sabemos que lo tenemos. Y eso nos lleva a ser testigos. Por eso no somos más de lo mismo, sino que marcamos la diferencia en un mundo que nos rodea, que no conoce a Dios. Nosotros sí lo conocemos. Y como dirá el apóstol San Juan en una de sus cartas, nosotros hemos visto el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él. Hemos visto el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él. Creemos en Dios, creemos en su amor. Y eso nos lleva realmente a marcar la diferencia. ¿Y qué es marcar la diferencia? No podemos entrar en la mediocridad del mundo. No podemos vivir en la superficialidad que vive el mundo, como que nuestra vida dependiera de lo que el mundo nos da o de lo que el mundo nos propone. Nosotros sabemos que dependemos de Cristo y de su amor que vive en nosotros, que es el Espíritu. Nosotros sabemos que en Cristo hemos formado una comunidad, es decir, una familia de Dios, y el que está al lado mío es mi hermano. Qué lindo es poder mirarlo a los ojos y decirle, sos mi hermano, sos mi hermana, y te amo con el amor del Señor. Esto es característico y además es fundamental. Miren, nosotros podemos hacer esto y mucho más, no por nuestras virtudes personales ni por nuestros méritos personales, sino porque sabemos que Dios lo viene a hacer en mí. Cuando Dios nos dice que el mandamiento principal es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como nosotros mismos, y ahí está todo, no nos está diciendo que nosotros, con nuestra incapacidad, tengamos que hacer lo que hizo Cristo, pero sí nos está diciendo que el Espíritu Santo que Dios nos manda, que el Padre nos manda, ese Espíritu nos capacita y nos fortalece para poder hacer lo que hizo Cristo. Entonces, el Señor cuando te pide algo, Él mismo te da los medios para que vos puedas cumplirlo, porque así es Dios. Nunca nos va a pedir nada que antes no nos lo dé. Eso es fundamental, creerlo, entenderlo así. Entonces, si nosotros decimos, no, yo no voy a poder, ya le estamos poniendo nosotros límites a Dios. Ya le estamos poniendo nosotros como distancia a la acción del Espíritu. Lo que tenemos que hacer nosotros no es hacer eso, sino creer y dejar que el Espíritu haga en mí lo que Él quiera. Y me voy a sorprender de mí mismo. Porque cuando estoy en sintonía con el Espíritu de Dios, porque soy de Cristo y mi vida es eso, entonces mi vida se transforma desde adentro hacia afuera y entonces reflejará a los demás la luz de Dios. Eso es lo que insiste Pablo y eso es lo que les recuerda Pablo continuamente a sus discípulos cuando les escribe las cartas. Y como las cartas de Pablo, que son palabra de Dios, no son de él ya, sino es el Espíritu Santo quien habla en ellas, hoy nos está hablando a nosotros, con la misma autoridad y con la misma actualidad que lo hacía Pablo al principio a sus cristianos. Hoy no son los tesalonicenses, hoy somos nosotros. Luján de Sarandí, por ejemplo, en nuestra vida personal. Y Dios te está diciendo eso, que te ama, que te necesita, que confía en Dios, que no tengas miedo, que contás con su gracia. Y aunque acampe contra nosotros un ejército, la victoria de nuestra parte está asegurada porque Dios nos garantiza la victoria. De eso se trata, ¿no? Por eso Jesús hoy en el Evangelio también propone una vida en Dios con esta parábola que explica a los discípulos, ¿no? Les dice, estén prevenidos, es decir, no estén distraídos. La persona prevenida es una persona que está atenta. El necio está distraído. Y entonces les pone el ejemplo. Si el hombre, dueño de casa, supiera a qué hora va a llegar el ladrón,
estaría preparado para que el ladrón no le entre a robar. Pero como no sabe, el ladrón actúa de una manera así, por sorpresa, porque ahí está también su fortaleza, te agarra desprevenido. Entonces, hay que estar atentos. Así es nuestra vida en Dios. ¿Y qué está diciendo con esta parábola Jesús, no? Cuando habla del servidor fiel, que está preparado, que prepara la venida de su Señor. En definitiva, nos está alentando el Señor a que estemos unidos a Él. Que nuestra conciencia cristiana de hombres y mujeres de fe esté despierta. Que no nos distraigamos con el mundo o con cosas que no son importantes. Volvemos un poco a lo que les decía antes, ¿no? Somos distintos, porque sabemos de dónde venimos, a dónde vamos, porque sabemos con quién contamos, porque sabemos de nuestra identidad, la identidad que Dios marcó en mí, que me creó para Él, por amor, y que de Él vengo y a Él volveré, y eso me da una paz enorme. Y que entonces yo ya no tengo miedo a lo que me puedan decir, me puedan juzgar, o lo que opinen los otros, porque yo sé, en lo profundo de mi corazón, quién soy y quién me ama, y que me ama como soy, no como los demás esperarían que yo fuera. Todo esto es producto de personas que creen y que están prevenidas. Y la prevención, entre otras cosas, pasa por estar en Dios, que no nos falte oración, que no nos falte silencio. El silencio es el camino del encuentro de los hombres con Dios. La soledad, la intimidad, la quietud, la contemplación con ojos de fe de la vida, de mi propia existencia, de la creación. Eso todos los días, cuando yo cultivo el silencio, en la intimidad de la oración, del estar con Él, del sentirlo, del percibirlo a Él en mí, entonces mi vida ahí es donde empieza a tomar otra dimensión. Y entonces ya no estamos distraídos, porque ya nada nos distrae. El hombre que va creciendo en la vida interior es una persona que cada vez va desprendiéndose más de todo lo material, o de todo lo afectivo inclusive, no porque no tengamos que tener afectos, sino me refiero a la dependencia afectiva. A veces nuestras inseguridades buscan, ¿no?, asegurar, encontrar base o sustento en las cosas terrenales, afectos, cariños, reconocimientos, o cosas materiales, tengo y quiero más, porque ahí está un poco mi ansiedad, va por ahí, porque en lo profundo estoy a medias, estoy faltante. En cambio, el que va cultivando su vida interior en esa contemplación y va percibiendo el amor de Dios porque se sabe amado, cada vez va soltando más, todo suelta. Las cosas materiales, ya las maneja de otra manera, es libre, no busca las posesiones por las posesiones mismas, no reclama reconocimientos, trabaja para Dios y vive en una libertad oxigenado, en paz, esa libertad que ya nada ni nadie te podrá quitar. Los apóstoles y muchos santos y predicadores de la historia de la Iglesia, por ser cristianos, fueron perseguidos, fueron encarcelados. Sin embargo, en esos momentos de opresión, donde perdían la libertad física, era cuanto más libres se sentían. Porque me podrán encerrar en un calabozo o me podrán encadenar a mi cuerpo, a mis manos, pero mi corazón está libre en el Señor, porque mi vida está en sus manos. La tenían clara. Y entonces no perdían la alegría, no perdían la paz, no la pasaban bien, pero ellos sabían en quién habían puesto su confianza. Bueno, así es nuestra vida, hermanos queridos. Así tiene que ser nuestra vida. Pero para que podamos realmente profundizar en esta hermosa verdad de la que nos habla el Señor, no podemos estar distraídos. Tenemos que estar concentrados o vigilantes en la verdad. Y la verdad es intimar con Dios, estar con Dios, profundizar nuestro encuentro con Él. Eso nos hace gustar la novedad. Soy otro Cristo, estoy salvado.
La misericordia de Dios está en mí, estoy perdonado, porque Cristo dio la vida por mí, entonces mi vida está asegurada para toda la eternidad. Y la muerte ya tiene injerencia en mí, porque la muerte es parte de la vida, es parte del caminar, es un paso más, el último de esta vida. Me lleva a la eternidad. Entonces yo sé en quién he puesto mi fe. Y vivo cada día en plenitud, como si fuera el último y como si fuera el primero. Sin las ansiedades que a veces tenemos, ¿verdad? Esas ansiedades por las incertidumbres. Y bueno, sí hay incertidumbre, claro, en todo sentido. Como vivimos una sociedad tan enferma, y no solo por el COVID, enferma en general, enferma de valores, obviamente que esto genera incertidumbre. Y un poco humanamente, porque tenemos los pies sobre la tierra y estamos encarnados, nos preocupamos, no solo por nosotros, por los que vienen atrás. ¿Qué le deparará el futuro a nuestros hijos, a nuestros nietos? Pensamos y eso nos genera cierta preocupación, pero también tenemos esperanza. Esa esperanza que es un don de Dios y en Él ponemos nuestra vida, confiamos. Yo confío en el Señor. Yo confío en su nombre, alabo su nombre, como decía el Salmo, y lo bendigo, le doy gracias, porque sé que Él no me va a defraudar. Él sabe, Él todo lo ve. Él todo lo puede, Él todo lo penetra, nada se escapa a su mirada. Por eso confío, no me desespero, aunque todo sea incierto a mi alrededor. Me voy aferrando a Él, porque solo Él, como decía Pedro el otro día, solo Él tiene palabras de vida eterna. Solo Él. Dios, hermanos, demos gracias al Señor. Celebremos las acciones de Dios. Anunciemos sus proezas, dice el Salmo. Las proezas del Señor. Me creó, me redimió, me adoptó como hijo. Me dio una hermosa misión de amor. Yo quiero cantar sus maravillas. María es un claro ejemplo de todo esto. Ella en su intimidad y en su fe, en su humildad y en su sí a Dios, cantó el Magnificat. Mi alma canta la grandeza del Señor porque Él me miró con amor, me eligió como madre del Salvador. Por eso todas las generaciones me llamarán feliz. Bueno, cantemos el Magnificat con María y pongámosle nuestro nombre. Señor, yo, y decí tu nombre, te alabo, te bendigo, te doy gracias. Porque me miraste desde toda la eternidad, porque me diste la vida, me adoptaste como hijo, me redimiste con la sangre de tu Hijo, haciéndome tu heredero, tu heredera. Y además me das una misión de amor para que yo continúe en mi vida aquí en la tierra lo que Jesús comenzó. ¿Cómo no alabarte? ¿Cómo no bendecirte? ¿Cómo no publicar tus prodigios, Señor? Y vos sos todo para mí. Demos gracias al Señor entonces, porque su amor es eterno. Que no nos falte la alegría, hermanos, que no nos falte la alegría. Decite y decile al otro, che, que no te falte la alegría. No tengas miedo, no te falte la alegría. No pierdas la alegría. La alegría de Dios, la alegría que viene de la fe, no la alegría del mundo. No te aferres a nada, ni a vos mismo te aferres. No escuches tanto tu cabeza que a veces está tan preocupada y bien dejada. A veces hay que acallar todas las voces, hasta la de nuestra cabeza loca, que no para poder realmente escuchar en el silencio la verdadera voz, que nos devuelve la calma y la paz. No te preocupes, no te preocupes. Señor, yo estoy en tus manos. ¿Qué me puede faltar? Señor es mi pastor, ¿qué me puede faltar? En tus manos. Mis días están contados. Tenés contados los cabellos de mi cabeza, dice Jesús. Entonces, si vos sos así, yo creo que sos así conmigo, que estás atento a mí, ¿a qué temer? No te preocupes. No te preocupes. El Padre Pío decía, no te preocupes. Rezá y confía y despreocupate, que Dios se encarga de todo.
Bueno, que el Padre Pío, que Seferino, Namuncurá, el santito de la Patagonia, Argentina, que se enamoró de pequeño, de Dios. ¿Cómo hace Dios las cosas, no? Que de una tribu india, ¿eh? El hijo del cacique Namuncurá, que conoció a los salesianos, creyó a través de ellos en Jesucristo, se dejó cautivar por el Espíritu de Jesús y un santo, que quería ser sacerdote, pero que su enfermedad se lo impidió. Su tuberculosis se lo llevó en temprana edad, pero que en ese tiempo breve que vivió, cuánto amor recibió y cuánto amor en la fe supo también compartir y dar. Esos son los santos. Todos somos santos. No por nuestras virtudes, ¿oh? Cuando hablamos de santidad, no hablamos de virtudes. Hablamos de gracia recibida. Gracia sobre gracia. Comenzó el día del bautismo y nos acompañará hasta toda la eternidad. Por los méritos de Jesucristo que murió y dio la vida por nosotros. Ahí quédate, ahí centrate, en la sangre de Cristo. Una gota de sangre de Cristo nos valió a nosotros la vida eterna. Nosotros y a nuestros seres queridos que ya han partido. Por eso la muerte, como dije recién, no es el fin de nada. Al contrario, es el comienzo de la eternidad en todo caso. Que así sea.